¿Por qué cree que la justicia no actuó antes contra la presidenta del Sindicato de Maestros de México acusada de corrupción? Es la pregunta que hacemos hoy a nuestros televidentes. Respóndanos a las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla. Y es que en México la sátira política siempre resaltó el estilo de vida lujoso que ostentaba Elba Ester Gordillo. La mujer de 68 años regresaba en avión privado desde los Estados Unidos cuando la Procuraduría General de México ordenó su captura. De ese nivel eran los lujos y los caprichos de la líder sindicalista, que paradójicamente se dio la vida de riqueza y de glamour que ningún profesor podría llegar a alcanzar. ¿Qué haría usted si pudiera gastar ya 3 millones de dólares? La profesora Elba Ester Gordillo pudo enfrentarse a una pregunta similar cuando llegó a los Estados Unidos para gastar ese dinero en la reconocida tienda de lujo Neiman Marcus hace un par de semanas. Para entonces poco había de la humilde maestra de 68 años, nacida en Chiapas, región de México reconocida mundialmente por la guerrilla zapatista al mando del misterioso subcomandante Marcos. Viniendo de una región tan impregnada de esas ideas, no es raro que la profe Gordillo hubiera querido dedicarse al sindicalismo. Presidente de México. A finales de los años 80 ingresó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, considerada la organización sindical más grande de América Latina. Es un grupo de tal poder que quien quiera ser presidente de México no puede dejar de contar con el respaldo de este sindicato, algo que bien sabían los gobiernos del PRI y del PAN. Tiempos en los que prosperó Gordillo, quien no fue indiferente a la política y ostentó los cargos de diputada federal y senadora por el PRI, el mismo partido del actual presidente Enrique Peña Nieto. Reafirmo mi compromiso por los maestros de México. Tras divergencias con los líderes del PRI, Gordillo consiguió la presidencia vitalicia del sindicato educativo y allí empezó su vida de lujos. Las investigaciones judiciales indican que Gordillo vestía ropa fina de marcas exclusivas, usaba bolsos de mano de no menos de $4,000 de marcas como Louis Vuitton, como se ve en esta imagen. A Gordillo le gusta lucir zapatos de la famosa marca Jimmy Choo, que pueden costar más de $1,200. El dinero le ha alcanzado hasta para comprar diamantes en Tiffany & Co. por más de $350,000. Gordillo es una jefe generosa. Regaló a sus directores seccionales camionetas como esta por valor de $59 millones. El gobierno de Peña Nieto le pidió a la Procuraduría General de México investigar los sospechosos movimientos financieros y encontró evidencias que apuntan a un desvío de recursos del sindicato educativo a testaferros de Gordillo de hasta $200 millones. Su captura el pasado miércoles ocurrió en medio de un operativo como de película, así como han sido sus gastos. Vamos a reponer el tiempo, pero no porque el gobierno nos obligue. Hoy la justicia mexicana le hace la misma exigencia a la profesora que compraba diamantes. En México, Distrito Federal, saludamos a esta hora a Víctor Beltri, es analista político, columnista del diario Excelsior de México. Señor Beltri, bienvenido al programa La Noche. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos televidentes de toda América Latina. Es un gusto estar con ustedes. También saludamos en México, Distrito Federal, Alberto Cerdán, es coordinador de participación ciudadana de la Fundación Mexicanos Primero. Bienvenido al programa La Noche. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo recuerda a Elba Ester Gordillo mientras estuvo en el poder de esta organización sindical, no solamente influyente en México, sino, se dice, la más grande y poderosa de América Latina? ¿A quién representaba esta mujer en el país? Bueno, Elba Ester Gordillo es una líder que hereda un sistema político corporativo del cual fue beneficiaria. El primer líder histórico del sindicato, Jesús Robles Martínez, duró 23 años. El segundo líder de este sindicato, Carlos Jungitud, duró 17 años. Y Elba Ester llevaba más de 23 años al frente del sindicato. De tal manera que se trata de un arreglo que desde los años 40 le entregó al sindicato el control sobre el 50% de las plazas, es decir,
Un maestro, para poder ser maestro, tenía que quedar bien con los líderes del sindicato. Si quería subir de puesto, tenía que quedar bien con los líderes del sindicato. Si quería acceder a bonos o estímulos, tenía que quedar bien con los líderes del sindicato. De manera que este sometimiento que han vivido los maestros desde los años 40 ha servido para los líderes sindicales establecer acuerdos con los gobernantes donde a cambio de votos y estabilidad política recibieron impunidad, transferencias de dinero ilegales, control de las plazas y pues definitivamente la posibilidad de decidir sobre la vida de los maestros. Ahora, señor Beltri, ¿cuál es el sueldo aproximado en dólares de un maestro en México? El sueldo aproximado en dólares de un maestro en México debe estar alrededor de los $800. Sin embargo, no me gustaría arriesgar estas cifras. Lo que es notable es que la líder de los maestros hace poco a pregunta expresa, declaró que su sueldo era de 80,000 pesos, lo cual en términos de una relación sindical, pues para algunos puede sonar que es mucho, puede sonar que es poco, ganar 8 veces lo que nominalmente gana un maestro, o más bien ganar nominalmente 8 veces lo que gana un maestro. Sin embargo, como bien lo decíamos en la introducción a este programa, cualquiera de sus bolsas, cualquiera de los bolsos que usaba cotidianamente, valía mucho más que esa cantidad. Entonces, es algo realmente escandaloso. Significa de $800 que gana sí, un maestro a los 4 o 5 mil pesos, dólares, perdón, que puede costar uno de sus bolsos, pues ya te imaginarás la diferencia. ¿Significa, señor Beltri, que viajes a Estados Unidos, gastos excesivos en tarjetas de crédito, bolsos muy costosos, como usted nos lo está contando, venía comprando la lideresa sindical desde hacía más de 8 años? ¿No era algo nuevo para los mexicanos que esta señora estaba obteniendo recursos de una forma distinta a su labor como profesora o como sindicalista? Así es, y eso no es lo más escandaloso. Creo que el detenernos solamente en la magnitud de los gastos que ella realizaba con el dinero de los maestros es quedarnos en algo superficial. Lo que es importante analizar a la vez del despilfarro y de la corrupción que había en el sindicato es el atraso, el grave atraso que hay en la educación en México, y que dicho retraso tiene nombre y apellido, que es la señora Gordillo. Entonces, el despilfarro que ella tenía, pero además el abuso de poder que ella ejerció y el retraso en las políticas educativas, que fue realmente su responsabilidad, es algo que es ineludible, es escandaloso. Elba Ester Gordillo tendrá que rendir cuentas ante la justicia mexicana por 2 delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Si las autoridades comprueban su culpabilidad, la ex líder sindical afrontaría una pena de hasta 31 años de prisión. Nombre: Elba Ester Gordillo Morales. Edad: 68 años. Religión: católica. Estado civil: soltera. Estos son apenas algunos de los datos consignados en la presunta ficha signalética de Elba Ester Gordillo, que empezó a circular por las redes sociales tan solo 2 días después de su captura el pasado martes 26 de febrero. Las autoridades aún no han negado la autenticidad de la copia y, en cambio, medios mexicanos como 24 Horas y El Diario aseguran que fuentes penitenciarias confirmaron la veracidad del documento. La otrora poderosa líder sindical podría pasar los últimos años de su vida en la cárcel. De acuerdo a los delitos por los cuales está acusada, Gordillo afrontaría una pena de hasta 31 años de cárcel. La maestra tendrá que responder ante la justicia por 2 delitos. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fueron violadas sistemáticamente entre el 2008 y el 2012, pero fue hasta diciembre del año pasado cuando las autoridades detectaron movimientos irregulares. Se evidenciaron múltiples operaciones más dentro del sistema financiero por una cantidad superior a los 2,000 millones de pesos, detectándose que sus ingresos provenían por lo menos de 2 cuentas bancarias,
las dos pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. El dinero de los desvíos fue utilizado para pagar tarjetas de crédito de la sindicalista y depósitos en cuentas en Suiza. Además, para adquirir propiedades en Estados Unidos, obtener artículos de lujo y someterse a cirugías plásticas. Quiero recordar, este dinero salió de las cuentas del dinero de los trabajadores de educación en el sindicato y, entre otras muchas cosas, se ocupó para pagar una tarjeta de crédito a Neiman Marcus por una cuenta que asciende a cerca de $3 millones, cerca de 40 millones de pesos. Una de esas transferencias a la cadena Neiman Marcus por $900.000 estuvo destinada para pagar la tarjeta de crédito número 0479-704041 y que estaba a nombre de Elba Ester Gordillo. El desvío de estas cuantiosas cifras de dinero provenientes de los recursos de los profesores podría costarle a Elba Ester hasta 15 años de cárcel. Delincuencia organizada. La maestra también fue acusada de violar la ley federal contra la delincuencia organizada, así lo señala el artículo 2 de la norma. Cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Este delito la ley lo castiga con penas que van desde los 8 a los 16 años cuando quienes delinquen están al frente de cargos administrativos, como es el caso de Gordillo. Tras su captura el pasado martes, ahora queda en manos de la justicia dictar el acto de vinculación de la profesora después de haber recibido las pruebas proporcionadas por el Ministerio Público Federal. Si la vinculación se hace efectiva, la justicia iniciará el proceso en contra de Gordillo y dictará sentencia. Este procedimiento podría durar hasta 3 años.